Bueno, hoy vamos a hablar y vamos a debatir sobre cuál religión o credo es que tiene la verdad. ¿Cuál es la que más se asemeja a la iglesia que Cristo fundamentó? A la iglesia o verdadera. exacto, al evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Porque si bien sabemos es que hay múltiples credos y múltiples religiones hoy en día que pueden sobrepasar incluso hasta la 1000. Pero ¿cuál de ellas verdaderamente es que tiene la verdad? Muchos dicen, bueno, ninguna, porque ningunos tienen una verdad absoluta. Porque si tú te fijas, de las tres religiones más grandes que existen, podemos llamar el judaísmo, podemos llamar el islam, podemos llamar el cristianismo. Esas son la única que son monoteístas. ¿Monoteísta en qué sentido? Que solamente creen en un creador y en un solo Dios. Pero tenemos quizá otras religiones. Si nos vamos hacia Asia, hacia allá, podemos ver el budismo, podemos ver el hinduismo, que son religiones que, aunque usted no lo crea, sobrepasan los millones de feligreses. Entonces, hay momentos que usted se hace un autoanálisis y piensa cuál de ellas es que tiene la verdad. Incluso el budismo y el hinduismo, incluso yo creo que son más grandes que el cristianismo. ¿Usted cree, ministro? Sí, son más grandes que el cristianismo. Tienen más feligreses que el cristianismo. Tienen más feligreses. Porque en esos países, recordemos que el gentilicio es bastante y yo creo que tienen más. Pero vamos a conocer su historia, cómo nacen, cómo surgen, porque algunas debemos de entender que surgieron después de Cristo. Sí. Como el cristianismo. Exacto. No, por el cristianismo tenemos que comprender que el cristianismo, el que lo trae, el mismo Cristo. Claro. El evangelio, quien lo trae, el mismo Cristo. Porque Cristo no vino a traer las enseñanzas de Moisés. Cristo no vino a traer las enseñanzas de la Torá. Cristo vino con un reino y con un modelo diferente. Por esa causa los judíos no lo reciben. Porque Cristo viene con un concepto muy diferente al que sus padres a los judíos le habían enseñado. Sí. Ahora, ¿dónde nace el judaísmo? Vamos a partir de ahí. ¿Dónde nace el judaísmo? El judaísmo, todos sabemos que nace, muchos dicen que nacen de la descendencia de Sem. Por eso hay un título que a los judíos, las personas que le tienen odio, le ponen que son antisemitas. Un antisemita es porque odia a la descendencia de Sem. Sem, el hijo de Noé. Pero el cristianismo, verdaderamente, el judaísmo, verdaderamente para mí, nace en Abraham. Porque Dios llama a Abraham y de Abraham levanta una descendencia. Entonces el judaísmo está compuesto por tres personas. Abraham, Isaac y Jacob. En ellos tres es que Dios da una promesa a ese pueblo. Y podemos ver que este pueblo, en su caminar y su trayectoria, vivió bajo unos preceptos que Dios le trazó en el Antiguo Testamento por aquel hombre llamado Moisés que todos conocemos. Exacto. E incluso se dice que el judaísmo es la madre de la democracia. Porque la madre de la democracia. ¿Por qué usted dice eso, ministro? Bueno, es la madre de la democracia por la sencilla razón. La primera nación que se instituyeron leyes y patrones para que el hombre se conduciera y se rigiera fue la judía. La judía. Fue el pueblo de Israel. ¿Tú sabes por qué muchos pueblos y naciones son antisemitas? ¿Por qué, líder? ¿Tú quieres saber esa palabra? Sí, explóteme la cabeza. Son antisemitas porque Israel, escucha, Dios le da un modelo de leyes y estructuras. ¿Sabe para qué? No, ¿para qué? Para que se rijan, pero
tampoco para que esclavicen personas. Ok. Incluso la Torá está en contra de tú esclavizar a los demás. Entonces, Israel, a venir con este concepto, ideología nueva, las otras naciones tenían una postura diferente, que era esclavizar a personas. Ujú. Entonces, Israel, a venir, como dije, vaya la modelo redundancia, diferente. con ese modelo, entonces muchas naciones comenzaron a odiar a Israel. Porque Israel, escucha, la cuna de la democracia es Israel. Israel, por eso te fijas que la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Otros pueblos no entendían eso en Israel. Los pueblos paganos decían es que no. Mi prójimo, que es mi enemigo, tiene que ser subyugado por mí. Sí. Esa era la creencia, la ideología antigua. Entonces Dios viene y le traza, no matarás. Escucha, no codiciará a la mujer de tu prójimo. Ve la ideología. ¿Cómo se llama eso? Los 10 testamentos, ¿verdad? No, se llama democracia. Ah, la democracia. Eso es democracia, eso es democracia. Donde todo el mundo, escucha, tiene derecho a vivir y a convivir. Ahí nace el judaísmo. Ahora, ¿dónde nace la religión musulmana? La religión musulmana. Buena pregunta. Porque hay muchos de nosotros que desconocemos el origen principal. Que desconocen el origen. Exacto. Bueno, la religión musulmana, todos sabemos que es creada por una revelación que un comerciante llamado Mahoma tiene. Mahoma no era un profeta de que nació siendo profeta. Mahoma, escucha, tiene una revelación donde supuestamente, escucha, donde supuestamente el ángel Gabriel lo visita y tiene un encuentro divino con él y le trazas pautas y directrices para que Mahoma se rigiera. Incluso el Corán dice, el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, dice que Mahoma era un personaje incluso que ni sabía ni leer. Mahoma. Interesante. Mahoma no sabía leer. Se dice que cuando el ángel le da el mensaje, le dice a Mahoma, tú eres el último profeta de este tiempo y sobre ti Dios le ha placido depositar un mensaje. Esa es la creencia musulmana que ellos tienen. ¿Qué pasa? Que Mahoma le dice al ángel, yo no sé leer, dime o interprétame qué es lo que dice. El ángel le da las descripciones a Mahoma de lo que le quiere decir en visión, porque fue una visión que Mahoma tuvo. Ok. Una visión que Mahoma tuvo. Supuestamente dice el libro mismo de ellos sagrado llamado el Corán. O sea, es algo que no me estoy inventando, no es algo que me estoy trayendo en falacia, sino que es una realidad auténtica y genuina. ¿Qué pasa? Que Mahoma va a su pueblo y Mahoma ya le dice a los líderes que interpretaban el conocimiento y las revelaciones, le dice la visión que tuvo. Esos líderes que eran eruditos, no de la ley, sino eruditos de creencias musulmanas, le dicen, Mahoma, al decirle el sueño, Mahoma comienza a interpretárselo y ellos comienzan a escribir. Y de ahí sale el libro del Corán. Sale el Corán. De ahí sale el Corán. De la visión de un ángel. De la visión que Mahoma tuvo con un ángel llamado el ángel Gabriel. E incluso sigue diciendo la historia, narrando de Mahoma, que Mahoma cuando esté en su casa, dice que el ángel vuelve y lo visita. Ahí la historia dice que el ángel vuelve y visita a Mahoma, pero en esta ocasión dice que Mahoma tuvo dos transiciones, una natural y una divina. La natural dice que Mahoma fue llevado a Jerusalén musulmana. Escucha, a Jerusalén. En Jerusalén, Mahoma asciende a los cielos. Según dice el Corán, que Mahoma ascendió. Escucha,
en un carruaje. En un carruaje montado. Ok. ¿Semejante a quién? A Elías. Se parece al de Elías. Sí, ¿Qué sí. te trae eso a ti? No, y también la revelación del ángel también. O sea, es algo como que conecta tanto Con la creencia judía. Exacto. Tanto Con la postura judía, más bien. Exacto. La revelación de María, ahora con el carro de fuego de Elías, ¿me entiendes? O sea, son cosas. Y también se puede decir que... Sí, pero tú sabes que la revelación de María es una No, postura, fue- es una postura que no es judía ortodoxa. Los ortodoxos no creen en eso de María. Si ahí no vamos, ya tú sabes, ese otro tema. No acabamos. Es otro tema eso. Porque ya el movimiento ortodoxo judío Ajá. no cree en esa manifestación de María con el Espíritu Santo, porque para ellos es inconcebible. Incluso eso es un tema de debate en Isaías capítulo 7, verso 14, donde dice que una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y algo que... Entonces, espérate, cuando los judíos dicen que no puede ser una virgen, porque en el contexto hebreo que está escrito, Sí. Isaías capítulo 7, verso 14, es un contexto que no habla de una virgen, habla de una mujer. ¿Cómo así, ministro? ¿A Oh. qué te refieres? Lo desglose de eso. Bueno, te voy a desglosar ese punto. Bueno, según el contexto que tienen los judíos, eso mayormente lo manejan los judíos sefardí, los judíos que son ultra ortodoxos. Ok. Ellos manejan que cuando Isaías declara esa profecía, no está hablando de María, no está hablando de una virgen, perdón, está hablando de una mujer. Porque ¿Pero qué tipo de mujer? la palabra que debe de aparecer en Isaías capítulo 7, verso 14, no es alma. La palabra que aparece es alma, no betulá. Ok. Betulá sí es una virgen en hebreo. Ahora, la palabra que aparece, Isaías 7, 14, es alma. Y un alma, una mujer. Entonces, ellos tienen unas contradicciones ahí que quizás no... Yo mismo, en lo personal, no concateno mucho con eso. Tú sabes. Yo no concateno mucho con eso. Entonces, dice que este hombre, entramos con Mahoma de nuevo. Este hombre, Mahoma, tiene una visión donde desde Jerusalén, cuando él visita Jerusalén, Sí. asciende a los cielos en un carruaje. Ujú. Allá Mahoma se encuentra, escucha, se encuentra con el profeta Elías, se encuentra con el profeta Moisés ¿Cómo? y supuestamente hasta con Jesús. Ah, pues se fue para la transfiguración él. Bueno, eso dice, ¿verdad? La leyenda musulmana. Santo Dice Dios. que Mahoma tuvo una ascensión al cielo, donde allá se encontró con Moisés, Elías, y se encontró supuestamente con Jesús. Wow. Entonces, escucha, cuando se encuentra con Dios, Mahoma, Dios le traza un mandamiento y unas pautas a Mahoma, donde Mahoma tenía que orar 50 veces al día. Escucha, ¿Cuánto? la creencia de la leyenda musulmana, donde Dios le dice a Mahoma, tiene que orar 50 veces al día. Mahoma le dice que sí, pero cuando Mahoma viene descendiendo, escucha, ese es un mito que contradice a una gente pensante. ¿Oíste? Mahoma, cuando va descendiendo de los cielos, supuestamente Moisés lo agarra. Escucha, Moisés. Y le dice a Mahoma, tú no puedes orar 50 veces al día, eso es demasiado. ¿Cómo? Dile a Dios que te lo ponga en 5. Padre de gloria. O sea que ahí están poniendo. Y ahí la Mahoma orden. vuelve y sube y dice y supuestamente Dios le dice, está bien, ora 5 veces al día. Y por eso la creencia donde los musulmanes oran 5 veces al día. Porque es un mandamiento que Dios le trazó a Mahoma. Santo. Por eso es. Y por la intervención de Moisés. Exacto. Y que se entienda que los musulmanes tienen una creencia también. Por eso ellos son antisemitas. Por eso los musulmanes tienen una corriente donde son terroristas aún. ¿Por qué razón? Sí, eso es un tema porque sabemos que según la adoración, un tipo de adoración que ellos hacen es el sacrificio de ellos mismos.
Pero a nivel de ya de lo que usted de menciona, pelear. del Incluso, terrorismo. incluso un musulmán entiende que matando judíos están agradando a Dios. Y lo dice la palabra. Este, Lo dice la palabra. e incluso a los niños musulmanes, desde que están pequeños, le inculcan una creencia. Y la creencia que ellos le trazan es que mientras más judíos maten, más agradan a Dios. Dios mío. Incluso piensan, esto es profundo, incluso piensan que cuando tú mueres, tu alma es recibida por Dios y en el cielo recibirá 72 vírgenes. Oh, ¿Tú sabes de dónde viene eso? no. Por eso los musulmanes, escucha, los palestinos odian al pueblo de Israel. Pero a muerte. Odian al pueblo de Israel. Por eso tenemos que entender que la guerra de Israel con los palestinos no es una guerra meramente ni económica. No. Eso no es una guerra económica. Mm, La guerra que Israel está librando con los palestinos, ¿sabe cuál es? ¿Por qué? es por tierra y espiritual también. Es espiritual. Tú diste en el clavo. Es espiritual esa guerra. Porque, escucha, hay tres denominaciones, que fue la que te hablé al principio, que son las más comunes en Occidente, que es el Islam. judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas tres religiones tienen un punto que para ellos geográfico, escucha, que es súper sagrado. Ujú. ¿Qué punto geográfico es ese? Jerusalén. Jerusalén. Entonces, el problema de Israel con Palestina es algo que se formuló desde tiempos atrás. ¿Tú no te has preguntado que Israel, hacer una tierra más pequeña, con menos posibilidad económica, Ujú. Israel tiene menos potencial militar humano que los palestinos y no pueden ganarle? Exacto. Ahí se está moviendo algo espiritual. Pero fuerte. Incluso los musulmanes invierten millones de dólares en herramientas y estructura militar. Y aún así no han podido con Israel. La Biblia dice en el Salmo 121, no se dormirá el que guarda Amén. a Israel. Es decir, que por más cosas que ellos quieran hacer, no podrán contra Israel. Israel posee 19 ojivas nucleares. Santo. Es uno de los ejércitos más potentes y más fuertes. Más del mundo. potente. Incluso, escucha, los palestinos tienen más países respaldándolo que Israel. Ujú. Y no han podido con Israel. Y tú te preguntas, ¿por qué no han podido? Si tienen más dinero, si tienen más ejército militar humano Sí. que Israel, ¿por qué no han podido? Y son más grandes en territorio también. También. Claro, porque es que Palestina se divide en ¿cuántos países? En 22 países. Santo. Hasta Egipto. Escucha. Y tienen más países a su favor, no han podido con Israel. Es que Israel lo guarda Dios. Ese pueblo tiene una promesa de parte de Dios. Amén. Entonces, los musulmanes lo que están tratando es de poseer Jerusalén. Eso es lo que a ellos le agrada. Por eso los musulmanes están rebeldes contra Israel. Porque recuerda que Israel en el 47, creo que o 68, si mal no me acuerdo, Israel es declarada como Estado y como nación. Recuerda que en el 47 la ONU, en uno de sus artículos, divide Palestina en dos. Le da un 32%, un 32 por ahí creo que fue, un 39, 38% de territorio a los musulmanes, e Israel se queda como con un 62 por ahí o 63. Entonces, este problema
Este problema viene no tan solo de ahí, sino desde la Biblia, Sí. desde Agar, Ismael, Isaac, Sara, Abraham. Ese problema está engendrado desde ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que a la ONU dividirlo, los palestinos se fueron, Israel se quedó. Sí. Incluso Israel todavía, o sea, un decreto todavía oficial por una autoridad, no hay establecido de que Jerusalén es la capital de Israel. Porque eso le compete a la ONU declararlo. Y Donald Trump supuestamente dijo que si gana, va a declarar a Jerusalén como la capital de Israel. Porque quienes tenían el control de Jerusalén era la misma ONU que lo manejaba. Ok. Eran ellos mismos. Incluso Jerusalén se declaró donde solamente tres religiones podían estar ahí prácticamente, que era la cristiana, los musulmanes y el judaísmo. Ahora, Israel le fue prometido, Jerusalén le fue prometido a Israel. Por el Es una mismo Dios. promesa de Dios para Israel y ese territorio es de ellos, por promesa. Claro. ¿Qué tierra hoy en día es Jerusalén? La tierra de los jebuseos. ¿A quién fue que Dios le prometió esa tierra? A Isaac. A. La tierra de los jebuseos. Oh, a- eh, Incluso Jerusalén tiene una connotación histórica que muchos la desconocen. Jerusalén está situada, ¿sabe dónde? En el monte Moriah. ok. ¿Sabe lo que es el monte Moriah? El monte Moriah es el monte donde Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Jerusalén está situada sobre ese monte. Todo tiene un contexto histórico. ¿Dónde fue crucificado Cristo? En el Calvario. ¿Pero en qué tierra? Jerusalén. ¿Está viendo? Que el sacrificio de Abraham tenía una interpretación. Cristo fue sacrificado en Jerusalén. Entonces, el problema de los palestinos con Israel es Jerusalén, porque Jerusalén para ellos, históricamente, para los musulmanes también, porque para ellos, como te dije anteriormente, Alá también estaba en Jerusalén, tiene una interpretación histórica para ellos De que la y tierra espiritual, de que Ese- es tierra santa. Entonces, el problema es para eso. El problema es ese. Entonces, debemos de orar por Israel para que Dios extienda su mano benévola y Dios pueda sacarlo con brazo fuerte. Amén. Porque no se dormirá el que guarda a Israel. Entonces, ¿cuál religión es que tiene la verdad? La que más se acerca a la palabra de Dios. La que más se acerca a la palabra de Dios. Para ¿Qué es la palabra mí. de Dios para ti? La palabra de Dios viene siendo el manual, el consejo de Dios para tu vida, para que tú puedas acercarte a Él y vivir una vida de acuerdo a sus enseñanzas. ¿Me entiendes? Un manual que te indica cómo Él quiere algo mejor para ti. ¿Qué es lo que tú debes de hacer? O sea, es lo que te acerca a su presencia. Esa ¿Entiendes? es la palabra de Dios para ti. Ujú. Ok. La palabra de Dios sabemos que es la inspiración. O sea, Exacto. los hombres la escribieron, pero Dios Pero la viene de inspiró. parte de Dios. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra inspiración? Una inspiración es algo que viene o sea, no sé cómo explicarlo, pero usted sabe como que es algo que te viene así de repente. La palabra inspiración Ajá, en el griego, ¿sabe qué significa? no. La palabra inspiración viene de exhalar. Por ejemplo, ¿Y qué significa? cuando tú haces esto, Exhalar literalmente. exhalar. O sea, cuando tú dices inspiración, Ujú. esto es, ¿qué es esto? Cuando tú haces esto. Inhalación y Inhalar. exhalación. Entonces, la palabra de Dios es, la inspiración es esta, el soplo de Dios. Para O sea, que entremos, eso que viene del cielo. eso que viene del cielo. Inhalar
exhalar es el soplo de Dios transmitido al hombre. Ahora debemos de comprender y entender de que para un judío ortodoxo, el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Porque todos sabemos el concepto de los judíos en torno al Evangelio de Jesucristo, no de todo. Si es mesiánico, lo va a entender. Pero un judío ortodoxo, un judío hasídico de eso, esos judíos No creen en el Nuevo Testamento. No creen nada con eso. Incluso, los judíos están esperando tanto el Mesías, algunos, que no reconocen a Israel como Estado. Eso él iba a comentar ahorita. No conocen a Israel como Estado. Porque explique eso, líder. Bueno, para ellos, Israel no puede ser Estado por la sencilla razón de que el Mesías para ellos no ha venido. Entonces, Israel no puede tener independencia, liberación, si el Mesías prometido para ellos no ha venido ni se ha manifestado. Por ende, hay judíos aún en la parte de Estados Unidos, en Nueva York, hacen manifestaciones, protestas en contra del Estado de Israel, y son judíos. Ok. Porque para ellos el Mesías no ha llegado. Israel no puede ser Estado todavía, Israel no puede ser nación, Israel no puede ser independiente para ellos. Y por esa razón, esa línea pensante, ideológica judía, tiene esa como visión de que Israel no puede ser declarada como Estado porque el Mesías no ha venido para ellos. ¿Viste? Entonces, la palabra de Dios para un judío ortodoxo, el Ataná. La palabra de Dios para un judío ortodoxo es esa. ¿Me entiendes? La Torá. Un judío no lo saca de ahí nadie. A un judío tú no puedes venirle que la palabra de Dios son los escritos de Pablo. A un judío tú no puedes venirle que la palabra de Dios son los escritos de Pedro. Porque ellos no conciben esa idea. No lo reconocen. No reconocen esa idea. Entonces, ¿cuál religión, verdad? Es la que se asemeja al cristianismo que Cristo predicó. Porque nosotros creemos en el Evangelio de Jesucristo, tú y yo. Por ende, esa es la postura que nosotros tenemos que defender. Claro. ¿Cuál es la línea que se parece? Ya hablamos de la historia de cada una de ellas. Y vemos que todas tienen sus historias desde su perspectiva y su punto de vista, traducen lo que entienden. Ahora, el Evangelio de Cristo sabemos que fue fundamentado hace más de 2000 años. El Evangelio de Jesucristo nace el día que Cristo le dice a Pedro, ven en pos de mí, suelta la barca y ven. Ahí nació el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí fue que Cristo comenzó su predicación en el mar de Galilea. Ajá. Ahí es que nace el Evangelio. Por eso Cristo le dice arrepentidos y convertidos, porque el reino se ha acercado. Cristo está hablando de un reino no humano ni material. Cristo está hablando de un reino meramente espiritual. Por ende, nosotros podemos observar de que la iglesia que Cristo fundó junto a sus discípulos, en el marco histórico, luego de la muerte de Cristo, resurrección y Cristo asciende al cielo, podemos nosotros notar que la iglesia siguió un patrón cristocéntrico. Sí, totalmente. Un patrón cristocéntrico. ¿Cuál es el patrón cristocéntrico? Hacer proselitismo, predicar, impartir el mensaje. Por eso, la única, si así se puede llamar, religión que hace proselitismo, ¿cuál es? Iglesia cristiana. La iglesia cristiana. ¿Los musulmanes hacen proselitismo? No. Los judíos hacen proselitismo. Los judíos no creen en el proselitismo, de que hay que predicarle a la gente para que crean en lo que nosotros creemos. Eso no existe en la idea de un judío. ¿Y cómo ellos llaman a la persona para que conozcan a su Dios? Es que para un judío, escucha, ellos son el pueblo escogido. Y ya. Y para un judío, ellos entienden que si tú eres judío, si tú portas ADN judío, donde quiera que tú estés, te convertirá al judaísmo. Va a tener esa inspiración divina. ¿Entiendes? Entonces, porque es el pueblo escogido por Dios.
Por eso Israel, luego bueno, cuando vino este hombre, Hitler, que mató a más de 6 millones de judíos en la era del Holocausto, sabemos que luego que la ONU, vuelvo y reitero, establece Israel, se da su territorio, todos los judíos vuelven a Israel. Vuelven a Israel. Porque para ellos esa es su creencia. Para ellos ese es su punto de vista de ver las cosas. A un judío que no sea ortodoxo, tú nunca vas a poder meter el cristianismo por ningún lado. No creen en Cristo, ellos no reconocen a Cristo. No lo reconocen. Algunos sí, como te dije, la línea mesiánica es así. Entonces, si te das cuenta, la única iglesia que hace proselitismo, porque ni la católica a veces hace proselitismo. La católica sale a predicar. No, yo no. La católica sale a buscar los hermanos, a buscar gente. La católica no hace eso. La única iglesia que hace proselitismo y sale a las calles a buscar las almas es la iglesia cristiana. Y esa cultura y enseñanza, ¿quién fue que la trazó primero? Jesucristo. ¿Viste? Ir por todo el mundo y llevar el evangelio. Entonces, la que se parece a Cristo, que ha preservado, escucha, la originalidad, es la iglesia cristiana. De los 10 mandamientos y todo. La iglesia cristiana tiene autenticidad. Si te fijas, sabemos que la iglesia cristiana protestante nace en el 513, Martín Lutero, cuando pega la 95 tesis en la Universidad de Wittenberg. Ahí es que nace la iglesia protestante. Es decir, que nosotros salimos, aunque muchos no lo crean así, de una huelga. Una revolución. Una revolución religiosa. Ajá, claro. Sale la iglesia cristiana a cabeza de Martín Lutero, aquel alemán. Sale la iglesia protestante. Y es impresionante de que Martín Lutero sale por la sencilla razón de que habían cosas de que a no estar escrito en la Biblia, en la traducción que ellos en ese momento tenían. Entonces ahí es que Martín Lutero se revoltea, pero en pocas palabras, por el paganismo que estaban viviendo. Exacto. Y se vive aún. Y se vive aún. Incluso Martín Lutero es quien le refuta a ellos lo que tiene que ver con, porque usted sabe que la iglesia católica, ya eso ha menguado mucho en esta era, la iglesia católica creía en el principio de que tú pagando tus pecados podían ser perdonados. Sí. Entonces Martín Lutero refuta toda esa basura de la iglesia católica. Entonces, nosotros salimos, pero si te formas, no somos la iglesia reformada, pero si te fijas, seguimos un patrón, que es el patrón que Cristo implantó. Claro. Cristo implantó ese patrón. Entonces, vemos que las demás religiones no tienen un patrón semejante al de Cristo, semejante al evangelio de Pablo, semejante al evangelio que nosotros podemos ver de cada apóstol y de cada discípulo de Cristo que estableció. Entonces, la que tiene una línea mesiánica, una línea apostólica, un pensamiento de predicar lo que Cristo estableció, que vayamos por el mundo, es la iglesia cristiana. Sí. Entonces, podemos deducir de eso, de que la iglesia cristiana posee, no una verdad absoluta, pero posee un gran porcentaje de la verdad del evangelio, que todavía sigue auténtico y sigue genuino. ¿Qué tú dices de eso? No es real lo que usted acaba de decir, o sea, a través de la norma y las pautas que el Señor menciona en su palabra para que podamos acercarnos a Él, vivir una vida agradable al Señor, además de ir y predicar el Evangelio, son pautas que la iglesia cristiana lleva en sí, ¿me entiendes? Son pautas que se te instalan en tu pensamiento para que tú vivas de acuerdo a agradar a Dios, a su palabra, ¿me entiendes? Por eso yo digo que
en cuanto a la idolatría, el cual el Señor es algo que castigaba mucho al pueblo de Judea, por eso mismo, porque se desviaban, y la Iglesia Católica es algo que sigue practicándolo. Los sacrificios humanos, ya sea en el acto del terrorismo, como el Islam, que ellos mismos se quitan la vida por una recompensa falsa, porque el Señor dice en su palabra que el que se quita la vida la va a perder, ¿me entiendes? Y también vemos en el judaísmo que no creen en Jesús, ¿entiendes? No reconocen a Jesús el Señor como lo que es Señor Dios, ¿me entiendes? Parte de lo que es la Trinidad de Dios. O sea, incluso que estábamos hablando que ellos no nos reconocen como monoteístas, creen que nosotros somos Exacto. Por eso, politeístas. Explíquele eso, amigo. mira, un judío, cuando ve a un cristiano, ¿sabe qué hace? Escupe. ¿Cómo? ¿Cómo Un así? judío, cuando ve a un cristiano, escupe. Wow. Porque para ellos, un cristiano, número uno, es idólatra y es pagano. Santo. ¿Por qué razón? Porque los judíos tienen la cosmovisión de que no se debe ser politeísta, sino monoteísta. Okay. Y para ello entienden que nosotros somos idólatras, número uno, porque adoramos a un hombre. Adoramos a alguien que supuestamente se encarnó, que vino, que nos redimió, pero no dejó de ser nunca un hombre. Por ende, ellos dicen que somos idólatras. También ellos nos confrontan en la parte de la Trinidad, donde nosotros decimos, escucha esto, donde nosotros decimos de que hay tres dioses, en pocas palabras, ellos lo interpretan así, nosotros no, donde nosotros adoramos a alguien que le dicen el Espíritu Santo, a Jesucristo y a Dios. Por ende, eso es politeísmo. Pero el Dios. Por eso un judío cuando ve a un cristiano, escupe. Wow. Cuando ve a un católico, escupe. Porque lo tiene como impío, lo tiene como inmundo y lo tiene como idólatra. Por eso el cristianismo y el judaísmo nunca van a congeniar, nunca van a tener postura e ideales iguales, porque son diferentes líneas. El judaísmo es una cosa y el cristianismo es otra, el evangelio es otra. Por eso Cristo nunca vino a nosotros a enseñarnos la Torá. Cristo nunca vino a nosotros a trazarnos de que tenemos que vivir conforme a la ley. Ni al ojo por ojo, ni al diente por Porque Cristo tenía un ideal diferente de lo que él venía a implantar. ¿Sabe? Entonces, son dos pensamientos muy distintos, el cristianismo y el judaísmo. Aunque el cristianismo, escucha, sale de Israel. Eso le iba a decir. El cristianismo sale de Israel. Muchos dicen, no, que el cristianismo no sale de Israel, pero Cristo fue el primero que predicó el cristianismo. Y era judío. Y era judío. El evangelio, vamos a decir. No, y que también hay que tener en cuenta. Porque ya la palabra cristianismo o cristiano, y eso sabemos dónde nace. Ya. Y hay que tener en cuenta también de que Jesús nunca rompió ningún parámetro de los 10 mandamientos de la Torá. Él no rompió, él siguió las pautas. No, porque es que la ley era imposible que nosotros alcancemos gracia o favor a través de la ley. La ley mata. Por eso muchos creyentes a veces malinterpretan el texto bíblico que dice la mucha palabra mata. Creen que está hablando del conocimiento, de que tú no puedes leer. ¿Sabe de qué está hablando? Es de la Torá. Que la Torá lo que hacía era que subyugaba al hombre. La Torá lo que hacía era que le ponía carga sobre el hombre. Por eso hay un texto en Mateo capítulo 11, verso 28, que Cristo dice, oye lo que Cristo dice ahí. Cristo dice, venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. ¿Qué tú entiendes con una mente occidental con ese texto? Venía a mí todo el que esté trabajado y cargado. O sea, el Señor ahí te dice que entregue toda tu carga a Él. Tú sabes que Cristo, ante su presencia. tú sabes que Cristo, cuando estaba hablando, venía a mí todo aquel que esté trabajado
y yo la de descansar porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ajá. ¿Tú sabes de qué Cristo estaba hablando? ¿Tú sabes lo que, lo que es un yugo? Sí. ¿Tú sabes lo que es un yugo, verdad? Un yugo, todos sabemos lo que es. Pero el yugo que Cristo estaba hablando, ¿le sabe cuál era? La interpretación de la Torá. Cristo era un rabino semijá. ¿Sabe lo que es un rabino semijá? Un rabino semijá era alguien que cargaba autoridad. Porque existían diferentes clases de rabinos. Y Cristo era un rabino que tenía y poseía autoridad. Por eso dice la Biblia que él hablaba como quien tiene autoridad. No, y él se preparó también. Exacto. Se preparó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo le dice, vení a mí, tú aquel que te ha trabajado y cargado, que yo la haré descansar porque mi yugo es fácil, es la interpretación de la Torá. El yugo para un rabino o para un judío era la interpretación de cómo la interpretaban. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos ponían cargas sobre el pueblo que el pueblo no podía sobrellevar. Y Cristo dice, ven a mí que mi yugo es fácil y ligere mi carga. O sea, la interpretación que yo tengo de los libros que ellos tienen es diferente al que yo tengo. Es la Lo que verdadera. yo conozco, lo que a mí se me ha sido revelado, es diferente. Vengan, lleven mi yugo, que es fácil y ligere mi carga. Porque ponían carga sobre el pueblo que ellos mismos ni lo podían llevar. Cosas que estaban hasta fuera de la Torá, eran extra. ¿Viste la diferencia de eso? Sí. Bueno, mi gente, esto está terrible. Hasta aquí Dios lo ha ayudado, varón. Porque si seguimos aquí, esto se pone fuerte. Así que ya usted sabe, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, la paz de Dios es sobre usted. Amén. Díganos qué tema usted quiere que lo toquemos. En los Que comentarios. somos polifacéticos en todos los temas. Y así poder bendecir muchas vidas. Así que Dios le bendiga y el amado me le guarde. Shalom. Amén.